Lo ocurrido en el mar Báltico el 25 de enero de 2026, a las 3:47 de la madrugada, hora de Moscú, no fue un ejercicio, no fue un error de navegación. Fue el primer ataque militar directo en la historia de un país de la OTAN contra un buque civil ruso en tiempos de paz. Las fuerzas navales polacas volaron el petrolero ruso Baltic Star, de 47.000 toneladas de desplazamiento, en aguas internacionales del mar Báltico. A bordo se encontraban 19 miembros de la tripulación. Nadie sobrevivió. 240 toneladas de crudo se derramaron en el mar, formando una mancha de petróleo de 78 kilómetros cuadrados. Una catástrofe ecológica de una magnitud que el Báltico no había visto desde el hundimiento del petrolero Glapasim en 1981. Vladimir Putin se enteró de la catástrofe a las 4:12 de la madrugada. 28 minutos después, el presidente ya estaba en el Kremlin, en el centro de situación de la Dirección Nacional de Defensa, rodeado de generales y del jefe del FSB. Los rostros eran de piedra. No era solo la pérdida de un petrolero. Eran 19 ciudadanos rusos muertos. Era una catástrofe ecológica. Era un desafío directo a la soberanía rusa. A las 4:47 de la madrugada, llegó una llamada al Kremlin desde Varsovia. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, marcó personalmente el número del presidente ruso. La conversación que tuvieron podría desencadenar una reacción en cadena que llevaría a una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN. Porque Putin pronunció una frase que hiela la sangre. Señor Tusk, esto es un acto de guerra, y Rusia responderá. Hoy sabrán todo sobre la crisis que en las últimas 18 horas ha puesto al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Quédense hasta el final, porque cada detalle muestra que estamos a un paso de la catástrofe. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos retroceder unas horas. El 24 de enero de 2026, a las 23:35, hora de Moscú, el petrolero ruso Baltic Star sigue su ruta desde Ust-Luga hacia China a través de los estrechos daneses. Es un petrolero tipo Aframax, de la clase de petroleros de tamaño mediano. Tiene 245 metros de eslora y un desplazamiento de 47.000 toneladas. Lleva 78.000 toneladas de petróleo ruso de la marca Urals. La tripulación está compuesta por 19 personas. El capitán es Dmitry Solovyov, de 52 años, un veterano de la Marina Mercante con 31 años de servicio. Tiene 2 órdenes por méritos marítimos. Ha pasado más tiempo en el mar que en tierra. El petrolero sigue una ruta estándar. Coordenadas: 54 grados, 42 minutos de latitud norte, 19 grados, 1 minuto de longitud este. Aguas internacionales del mar Báltico, aproximadamente a 87 kilómetros de la costa polaca. El tiempo es tormentoso. Viento del noroeste a 18 metros por segundo. Olas de 3 a 4 metros. Visibilidad limitada por la lluvia. Temperatura del agua de 4 grados Celsius. En el puente, el capitán Solovyov y el segundo oficial, Kirill Makarov, vigilan los radares. La ruta está despejada. El buque más cercano está a 23 kilómetros. Un portacontenedores polaco. A las 23:47, el operador de radio, Anton Belov, informa: Capitán, recibo una señal en la frecuencia 156,8 MHz. Armada polaca. Solicitud de identificación. Solovyov frunce el ceño. Responda según el protocolo. Nombre del buque, bandera, destino. Belov transmite: Armada polaca, este es el petrolero Baltic Star, bandera de la Federación Rusa. Se dirige de Ust-Luga a Shanghái a través de los estrechos daneses. Nos encontramos en aguas internacionales. La respuesta llega 30 segundos después. Una voz áspera, con acento. Petrolero Baltic Star. Este es la corbeta de la Armada polaca, ORP Gauron. Se les ordena detener los motores de inmediato y prepararse para una inspección. Solovyov toma la radio. Corbeta Gauron, estamos en aguas internacionales.
Llevamos carga comercial. No tienen motivos para una inspección. La voz polaca. Ahora más áspera. Petrolero Baltic Star. Estamos actuando en virtud de la Directiva de Seguridad Marítima de la República de Polonia. Se les ordena detenerse de inmediato. Soloviov mira el radar. La corbeta se acerca desde el noroeste. Distancia 14 kilómetros. Velocidad 28 nudos. Soloviov. Corbeta Gauron. Repito, estamos en aguas internacionales. Un buque mercante ruso. No hemos cometido ninguna infracción. Voz polaca. Última advertencia. Detengan los motores o usaremos la fuerza. Soloviov se queda inmóvil. ¿Usar la fuerza contra un petrolero civil en aguas internacionales? El segundo oficial Makarov. Dmitry Petrovich, ¿qué hacemos? Soloviov piensa. Por un lado, la orden de un buque de guerra. Por otro, no han infringido ninguna ley. Están en una ruta internacional. Y así, en el clímax de los acontecimientos, cuando la tensión había alcanzado su punto máximo, Soloviov, sin apartar la vista de la creciente amenaza, ordenó: continuamos el rumbo. Transmitan a la compañía IMIT. La armada polaca amenaza con usar la fuerza. Belov, apretando los dientes, comenzó a transmitir este alarmante mensaje. Pero eso fue solo el principio. A las 0:03, una segunda marca apareció en el radar. Otro barco, como un fantasma de las profundidades marinas, se acercaba desde el sureste. Distancia: 19 kilómetros. Velocidad: 28 nudos. Soloviov, sin perder la compostura, intentó de nuevo comunicarse con los marineros polacos. Corbeta Gauron. Repito, estamos en aguas internacionales. Un buque mercante ruso. No hemos cometido ninguna infracción. Pero no hubo respuesta. El petrolero, como un inquebrantable gigante de acero, continuó su camino. Y entonces, a las 0:19, sucedió lo inesperado. Un destello, brillante, cegador, salió de la proa de la corbeta. Luego, un golpe sordo que pareció atravesar el rugido de la tormenta. Makarov, con voz quebrada, gritó: ¡Disparo! ¡Han disparado! Apenas 2,3 segundos después, un proyectil, como un diablo de fuego, pasó a 50 metros a estribor del petrolero. El chapoteo del agua, que alcanzó los 15 metros de altura, hizo que los corazones se detuvieran. Fue un disparo de advertencia. El proyectil, de 76 milímetros de calibre, si hubiera impactado, habría atravesado el casco, dejando solo un agujero. Soloviov, cogiendo la radio, gritó con voz quebrada: «¡Corbeta Gauron! ¡Cesen el fuego! ¡Somos un buque civil! ¡Esto es un crimen de guerra!». La voz polaca, gélida y sin emociones, respondió: «Detengan los motores inmediatamente». Soloviov comprendió al instante. No estaban mintiendo. Los polacos estaban realmente dispuestos a disparar. «¡Máquinas! ¡Alto! ¡Parada total!», ordenó el capitán. El segundo oficial, sin perder un segundo, transmitió la orden a la sala de máquinas. Las turbinas, como corazones gigantes, comenzaron a desacelerarse. El petrolero, perdiendo velocidad, se convirtió en un juguete en manos de las olas. El barco comenzó a balancearse con más fuerza. La corbeta, como un depredador, se acercaba cada vez más. Distancia: solo 400 metros. Un proyector, al encenderse, cegó el puente del petrolero, convirtiéndolo en un blanco. La voz polaca, amplificada por un megáfono, sonó: «Petrolero Baltic Star, prepárense para el abordaje». Soloviov, recorriendo con la mirada a la tripulación, dijo: «Todos mantengan la calma. Sigan las instrucciones, sin resistencia». A las 0:27, una lancha neumática rígida descendió de la corbeta. En ella, un grupo de infantes de marina polacos. 8 hombres con equipo de combate completo, cascos, chalecos antibalas, fusiles Beryl. La lancha se acercó al costado del petrolero. Los marines, como sombras, engancharon la escala y subieron a la cubierta. El comandante del grupo de abordaje, el teniente Krzysztof Kowalski, de 34 años, con un rostro duro como el pedernal y un fusil en ristre, gritó en inglés: «¡Todos a cubierta!
¡Manos a la vista! ¡Tripulación a la cubierta principal ahora! La tripulación del Baltic Star, como por orden, salió de la superestructura. 19 personas se alinearon en la cubierta bajo la lluvia torrencial. Los marines polacos, como lobos, los rodearon, apuntándoles con sus fusiles. Kowalski, acercándose al capitán Soloviov, preguntó: ¿Es usted el capitán? Sí, capitán Soloviov. Exijo explicaciones. Han atacado un buque civil en aguas internacionales, respondió Soloviov. Kowalski, sin prestar atención a la indignación del capitán, exigió: «Documentos del buque, manifiesto de carga, inmediatamente». «¿Con qué derecho?», preguntó Soloviov. Kowalski, alzando la voz, repitió: «Documentos, ahora». Soloviov asintió al segundo oficial. Makarov, como un rayo, fue al puente y regresó con una carpeta de documentos. Kowalski, al revisarlos, vio los documentos de registro del buque, el manifiesto de carga, 78.000 toneladas de petróleo de los Urales, la ruta Ust-Luga a Shanghái. Kowalski dijo algo por radio en polaco, escuchó la respuesta, asintió y se volvió hacia Soloviov. «Capitán, en nombre de la República de Polonia le informo. Su buque y su carga han sido detenidos bajo sospecha de violar el régimen de sanciones de la Unión Europea contra la Federación Rusa». «¿Qué sanciones? ¿Vamos a China? ¿No a Europa? No violamos ninguna sanción», exclamó Soloviov, sin creer lo que oía. Kowalski, sin inmutarse, declaró: «Su buque atraviesa el mar Báltico, territorio bajo la jurisdicción de la UE. La carga está sujeta a confiscación». «Son aguas internacionales. No tienen derecho», gritó Soloviov. Kowalski, como si estuviera sordo, respondió: «El buque se dirige al puerto polaco de Gdynia para su posterior investigación». «¡Me niego! ¡Esto es piratería!», exclamó Soloviov. Kowalski, haciendo una señal a los marines, observó cómo dos de ellos se acercaban a Soloviov, le torcían los brazos y le ponían las esposas. Soloviov, gritando, dijo: «¡No tienen derecho! ¡Este es un buque civil!». Kowalski, frío como el hielo, respondió: «Hace frío. La tripulación está bajo arresto. El barco ha sido confiscado». Un práctico polaco subió al puente del petrolero. Comenzó a familiarizarse con los controles. La segunda corbeta, como una sombra, se acercó por el otro lado. Otro grupo de infantes de marina subió al petrolero. Y entonces, a las 0:51, comenzó lo que lo cambiaría todo. Un grupo de zapadores polacos descendió a la sala de máquinas del petrolero, supuestamente para inspeccionar y garantizar la seguridad. El jefe de máquinas del petrolero, Igor Chukov, de 48 años, observó cómo los polacos instalaban algunos dispositivos cerca de los sistemas de combustible. Esto no es todo. Lo que sigue es más interesante, amigos. El principio. En la cubierta del petrolero ruso Baltic Star se desarrollan acontecimientos dramáticos. Los zapadores polacos, con una actitud imperturbable, instalan ciertos dispositivos cerca de los sistemas de combustible del buque. El mecánico Shukov, presintiendo algo malo, intenta averiguar qué está pasando, pero solo recibe silencio como respuesta. Un marine polaco le cierra el paso con decisión, empujándolo hacia atrás. Escena 1. Retirada de las corbetas polacas. A la 1:14 de la madrugada, la corbeta polaca, como un fantasma, se aleja del petrolero, aumentando la distancia a 2 kilómetros. La segunda le sigue. El grupo de abordaje es evacuado precipitadamente del Baltic Star. Las lanchas recogen a los marines, dejando solo a la tripulación en el petrolero. 19 personas, esposadas, permanecen en la cubierta principal bajo el viento y la lluvia penetrantes. El capitán Soloviov, viendo cómo el teniente polaco sube a la última lancha, grita desesperado: «¡Nos abandonan! ¡El barco sin gobierno en la tormenta!». Kowalski, sin dignarse a responder, se aleja. El petrolero, sin propulsión, comienza a la deriva. Los motores están apagados. Las olas golpean implacablemente el costado, meciendo el barco cada vez con más fuerza. Soloviov intenta en vano liberarse de las esposas. Escena 2. Olor a humo.
El segundo oficial Makarov, preocupado por lo que sucede, pregunta: «Dmitri Petrovich, ¿qué estaban haciendo en la sala de máquinas?» Soloviov responde: «No lo sé, pero nada bueno». A la 1:47, el mecánico Chukov percibe un olor extraño y preocupante. Humo. Del registro de la sala de máquinas sale humo. «¡Fuego! ¡Fuego en la sala de máquinas!», grita Chukov. El pánico se apodera de la tripulación. Todos esposados, incapaces de moverse, incapaces de combatir el fuego. Soloviov grita desesperadamente: «¡Quítenme las esposas! ¡El barco se quema!». Las corbetas polacas, como observadores indiferentes, permanecen a una distancia segura de 2 kilómetros. El humo se espesa. Llamas brotan de la sala de máquinas. Escena 3. Explosiones y catástrofe. A las 2:03 de la madrugada se escucha la primera explosión. Un sordo ¡boom! Los tanques de combustible de la sala de máquinas detonan. La onda expansiva desgarra la popa del petrolero. Las llamas se elevan 40 metros. La tripulación en la cubierta principal es derribada. Varias personas caen por la borda, al agua helada. El capitán Soloviov, con sangre en la frente cortada, intenta levantarse. Segunda explosión. ¡Boom! Aún más potente. La parte central del petrolero se desgarra. Los tanques de petróleo se abren. 78.000 toneladas de crudo comienzan a derramarse en el mar. Tercera explosión. ¡Boom! Ahora le toca a la proa. El petrolero se parte en dos. La popa se hunde rápidamente. La proa se eleva en un ángulo de 60 grados. La tripulación, aún esposada, se desliza por la cubierta hacia el agua. Incapaces de nadar, incapaces de salvarse. El capitán Soloviov. Lo último que ve es una enorme mancha de petróleo extendiéndose sobre las olas tormentosas. Llamas en el agua. Humo negro elevándose hacia el cielo nocturno. A las 2:11, el petrolero Baltic Star se sumerge por completo. 19 tripulantes mueren, todos esposados. 78.000 toneladas de petróleo en el mar, de las cuales 240 toneladas ya se han derramado, creando una mancha de petróleo de 78 kilómetros cuadrados. Las corbetas polacas observaron todo desde una distancia segura. A las 2:34, las corbetas dan la vuelta y se dirigen al puerto polaco de Gdynia. Escena 4. Consecuencias de la catástrofe. Mar Báltico, 25 de enero de 2026, 3:47, hora de Moscú. El petrolero ruso Baltic Star ha sido destruido por explosiones e incendios. 19 personas han muerto. Esta es la mayor catástrofe de la flota civil rusa desde el incendio del petrolero Nadezhda en 2003. Este es el primer ataque militar directo en la historia de un país de la OTAN contra un buque civil ruso en aguas internacionales en tiempos de paz. Y este es el comienzo de una crisis que podría conducir a la guerra. Por ahora, el mundo aún no conoce la tragedia. En el mar Báltico se desarrolla una catástrofe ecológica de una magnitud sin precedentes. 240 toneladas de crudo Urals, pesado, viscoso y tóxico, se extienden por la superficie del mar. A una temperatura del agua de 4 grados Celsius, el petróleo no se evapora rápidamente. Forma una película densa de 1 a 5 milímetros de espesor. Cada hora, la mancha de petróleo aumenta entre 8 y 12 kilómetros. En 6 horas, ya ha alcanzado los 78 kilómetros cuadrados. Esta área, equivalente a 10.900 campos de fútbol, es visible desde el espacio. Los satélites Sentinel-2 de la NASA detectan la mancha a las 6:15 de la mañana. Las imágenes se transmiten a la Agencia Espacial Europea. El especialista de turno de la ESA mira la pantalla. Una enorme mancha negra en la parte sur del mar Báltico. Coordenadas: 54 grados, 42 minutos de latitud norte, 19 grados, 18 minutos de longitud este. Aguas internacionales, entre Polonia y la región de Kaliningrado. El especialista envía inmediatamente un mensaje de alarma. Gran derrame de petróleo en el Báltico. Superficie de unos 80 kilómetros cuadrados.
Se requiere una respuesta urgente, pero ya es tarde. Petróleo en el agua. El mar Báltico es uno de los mares más frágiles del planeta. La salinidad es baja, de 6 a 8 partes por mil, en comparación con las 35 partes por mil de los océanos. El intercambio de agua es lento. El tiempo de renovación total del agua es de 25 a 30 años. Esto significa que la contaminación permanecerá durante décadas. Y eso no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante. La contaminación de la que hablamos permanecerá con nosotros durante décadas, envenenando profundamente el mar Báltico. El petróleo, este veneno negro, es tóxico para todo ser vivo. Especialmente peligrosos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HEP, que se encuentran en el petróleo de la marca Urals. Destruyen sin piedad el plancton, los peces, las aves, los mamíferos, a todos los que se encuentran en su camino. El plancton, ese fundamento invisible pero vital de toda la cadena alimentaria, es el primero en morir. La capa de petróleo, como un sudario, bloquea el acceso al oxígeno y la luz. El fitoplancton no puede realizar la fotosíntesis y el zooplancton se asfixia bajo este velo mortal. Piensen en esto. En las primeras 6 horas después del derrame, aproximadamente 2.400 millones de microorganismos planctónicos murieron en la zona del desastre. Esta es una cifra verdaderamente catastrófica. El mar Báltico es una región pesquera de vital importancia, donde habitan el bacalao, el arenque, el espadín, el salmón y la anguila. El derrame ocurrió en el peor momento posible, durante la migración de desove. Los huevos de los peces, que flotan en las capas superiores del agua, quedan inevitablemente cubiertos por la película de petróleo. Los embriones mueren antes de poder desarrollarse. Toda la futura descendencia en un radio de 80 kilómetros cuadrados ha sido destruida. Los peces adultos se envenenan a través de las branquias. Las toxinas del petróleo se acumulan en el hígado y los riñones. Los peces se quedan ciegos, pierden la coordinación y mueren flotando. En las primeras 12 horas, aproximadamente 170.000 peces de diferentes especies murieron. Ahora, hablemos de las aves. El mar Báltico es una ruta migratoria clave que conecta el norte de Europa y África. Enero es el pico de la invernada, y en la región del derrame hay enormes colonias de aves marinas: gaviotas, patos, cormoranes, colimbos. Las aves que se posan en el agua inevitablemente se cubren de petróleo. El plumaje se pega, pierde sus propiedades hidrófugas y termoaislantes. El ave no puede volar, no puede nadar, comienza a ahogarse. Al intentar limpiarse, el ave ingiere petróleo y las toxinas afectan su hígado, riñones e intestinos. La muerte agonizante ocurre en 24 a 48 horas. En las primeras 12 horas, aproximadamente 8.400 aves marinas quedaron atrapadas en la mancha de petróleo. Solo unas pocas sobrevivirán. La foca gris del Báltico es una especie en peligro de extinción. Solo quedan unas 30.000 en el Báltico, y la zona del derrame es una de sus áreas de hábitat. Enero es el periodo de nacimiento de las crías. Una foca madre con su cría recién nacida en un témpano de hielo queda atrapada en la zona del derrame. El petróleo empapa el pelaje de la cría, alterando su aislamiento térmico. En el agua, donde la temperatura es de solo 4 grados Celsius, la cría muere de hipotermia en 2 o 3 horas. Las focas adultas, que bucean en busca de peces, ingieren petróleo. Las toxinas se acumulan y el sistema reproductivo se daña. La tasa de natalidad en las colonias, afectadas por el derrame, caerá entre un 60 y un 80% en los próximos 3 a 5 años. Y eso no es todo, amigos. La mancha de petróleo se desplaza. El viento, que sopla del noroeste, la empuja hacia el sureste. En 18 horas, las primeras olas de petróleo alcanzarán la costa de la región de Kaliningrado. Las playas de Baltijsk, Svetlogorsk, Zelenogradsk se cubrirán con una masa tóxica negra. En 36 horas, el petróleo llegará a la costa polaca, la bahía de Gdańsk, Hel, Hueva, y en 72 horas, a las costas de Lituania y Letonia.
La limpieza de la costa de petróleo es un proceso dolorosamente largo y extremadamente costoso. Cada kilómetro de costa contaminada requiere de 6 a 12 meses de trabajo y de 5 a 15 millones de dólares. Con una superficie de derrame de 80 kilómetros cuadrados y una longitud de costa potencialmente contaminada de 400 kilómetros, el coste total de la limpieza ascenderá a entre 2 y 6 mil millones de dólares. Las consecuencias a largo plazo de esta catástrofe son simplemente aterradoras. El petróleo no desaparece sin dejar rastro. Parte de él se evapora, las fracciones ligeras. Parte se deposita en el fondo, las fracciones pesadas. Y parte permanece en la columna de agua en forma de micropartículas. Los sedimentos del fondo contaminados con petróleo serán una fuente de toxinas durante 30 a 50 años. La cadena alimentaria se verá interrumpida durante décadas. Los peces capturados en la región del derrame durante los próximos 10 años contendrán concentraciones elevadas de H a P cancerígenos. Esta es la mayor catástrofe ecológica en el mar Báltico en los últimos 45 años y apenas está comenzando. 25 de enero de 2026, a las 4:12 de la mañana, hora de Moscú. Moscú, residencia Novo Ogarevo. El asistente de turno del presidente llama al dormitorio. Vladimir Putin se despierta con la llamada. Vladimir Vladimirovich, situación de emergencia. Ha ocurrido una catástrofe con un petrolero ruso en el mar Báltico. Putin. ¿Qué catástrofe? El petrolero Baltic Star ha sido volado y hundido en aguas internacionales. Según datos preliminares, fue atacado por la Armada polaca. Tripulación, 19 personas, todos muertos. Putin se sienta bruscamente. ¿La Armada polaca atacó nuestro barco? Sí, Vladimir Vladimirovich. Tenemos confirmación de la Guardia Costera de Kaliningrado e intercepciones de comunicaciones por radio. Putin. Voy al Kremlin. Convoquen inmediatamente al Consejo de Seguridad. Todos deben estar en el centro de situación en 40 minutos. 4:27 de la mañana. El convoy presidencial se precipita por las calles desiertas de la capital, dirigiéndose directamente al Kremlin. Dentro del coche, Vladimir Putin examina atentamente los primeros informes en su tableta. Su mirada se vuelve aguda y su rostro adquiere una expresión pétrea. 25 minutos después, a las 4:52 de la mañana, el presidente ya está en el Kremlin, en el centro de situación de la Dirección de Defensa Nacional. Allí le esperan el ministro de Defensa, Andrei Belousov, el jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, el jefe del FSB, Alexander Bornikov, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov y el director del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Narishkin. En la enorme pantalla frente a ellos, un mapa del mar Báltico. Una cruz roja marca el lugar del hundimiento del petrolero y a su alrededor una enorme mancha negra, símbolo del derrame de petróleo. Putin entra en la sala. Todos los presentes se ponen de pie. Putin. Siéntense. Informen. Todo desde el principio. Belousov. Vladimir Vladimirovich. A las 0:03, el 25 de enero, el petrolero Baltic Star, que se dirigía de Ust-Luga a China, fue interceptado por 2 corbetas polacas en aguas internacionales. Coordenadas: 54 grados, 42 minutos de latitud norte, 19 grados, 1 minuto de longitud este. Esto es a 87 kilómetros de la costa polaca. Aguas internacionales claras. Putin. Continúe. Belousov. Los barcos polacos exigieron la detención del petrolero. Cuando el capitán se negó, se disparó un tiro de advertencia desde un cañón. El petrolero se vio obligado a detenerse. Un grupo de abordaje polaco tomó el barco y arrestó a la tripulación. Gerasimov. Según las intercepciones de radio, los polacos declararon sospecha de violación de sanciones de la Unión Europea, aunque el barco se dirigía a China y no a Europa. Belousov. A la 1:14, los barcos polacos se alejaron del petrolero 2 kilómetros. El grupo de abordaje evacuó, pero la tripulación permaneció en el petrolero.
Las 19 personas esposadas en la cubierta abierta. Putin frunce el ceño. ¿Esposados? Belousov. Sí. Según los últimos informes de radio del petrolero, toda la tripulación estaba esposada. Belousov. A la 1:47 se inició un incendio en la sala de máquinas del petrolero. A las 2:03, la primera explosión. Luego, 2 más. El petrolero se partió y se hundió a las 2:11. La tripulación no pudo evacuar. Todos murieron. Un silencio pesado y opresivo se cierne sobre la habitación. Putin dice lentamente: ¿Quiere decir que los militares polacos capturaron nuestro buque civil en aguas internacionales, esposaron a la tripulación y luego los dejaron allí cuando comenzó el incendio? Belousov. Así es como se presenta la situación. Putin. ¿De dónde vino el incendio? Bortnikov, FSB. Vladimir Vladimirovich. Hay razones para creer que las explosiones fueron organizadas por la parte polaca. Putin se vuelve hacia él. Explique. Bortnikov. Antes de la evacuación, un grupo de zapadores polacos descendió a la sala de máquinas y permaneció allí 23 minutos. El jefe de máquinas del petrolero informó en la última transmisión de radio que vio a los polacos instalar algunos dispositivos cerca de los sistemas de combustible. Luego, el incendio comenzó exactamente allí. Las explosiones ocurrieron en una secuencia estricta: popa, centro, proa. El carácter de las explosiones indica explosivos colocados. Putin. Es decir, los polacos minaron nuestro petrolero, esposaron a la tripulación y luego volaron el barco junto con la gente. Bortnikov. Esta es la versión principal que estamos investigando. Putin se levanta y comienza a caminar por la habitación. Todos guardan silencio. Putin se detiene junto al mapa. Situación ecológica. Gerasimov. Catastrófica. 78.000 toneladas de petróleo a bordo. De ellas, 240 toneladas ya están en el agua. La Mancha tiene 78 kilómetros cuadrados y sigue creciendo. El viento arrastra el petróleo hacia nuestra costa. En 12 a 18 horas, las primeras olas llegarán a la región de Kaliningrado. Putin. Daños. El ministro de Recursos Naturales por videoconferencia. Vladimir Vladimirovich. Esta es la mayor catástrofe ecológica en el Báltico en 45 años. Morirán millones de organismos planctónicos, cientos de miles de peces, miles de aves. Las focas, en peligro de extinción, sufrirán un golpe en su población. La costa de la región de Kaliningrado estará contaminada. La limpieza llevará años. Los daños a la pesca, cientos de millones de dólares. El daño ecológico total se estima en 3 a 5.000 millones de dólares. Putin regresa a la mesa, se sienta y mira a los ministros. Putin. Así que Polonia atacó nuestro buque civil en aguas internacionales, capturó a la tripulación, minó el petrolero, lo voló junto con 19 personas y creó una catástrofe ecológica por miles de millones de dólares. Esto no es un incidente, no es un error, es una acción militar deliberada contra Rusia. Moscú, Kremlin, madrugada. En el despacho del presidente ruso, Vladimir Putin, reina un silencio tenso. Los rostros de los ministros y generales están fijos en la espera. Putin, con los puños apretados, pronuncia palabras que hielan la sangre. Esto es un acto militar deliberado contra Rusia. Su voz suena más dura de lo habitual, cada sílaba marcada como un golpe de martillo. 19 ciudadanos rusos han sido asesinados, un buque civil ha sido destruido, el medio ambiente ha sido envenenado. Putin mira directamente a la cámara y sus palabras resuenan en todas las pantallas del país, llegando a cada rincón del mundo. Señores, Polonia ha cometido un acto de guerra contra la Federación Rusa. Un silencio sepulcral se cierne sobre la sala. Todos comprenden la gravedad de estas palabras, sus posibles consecuencias. No es solo una declaración, es el anuncio de una nueva realidad. Putin rompe el silencio, dirigiéndose al ministro de Asuntos Exteriores. Lavrov.
¿Qué sabemos de los motivos de Polonia? Sergei Lavrov, tranquilo e imperturbable, comienza su informe. Vladimir Vladimirovich. Durante los últimos 3 meses, Polonia ha intensificado drásticamente su retórica antirrusa. En diciembre, el Parlamento polaco aprobó una ley sobre el bloqueo marítimo de los recursos energéticos rusos. La esencia es simple. La Armada polaca recibió el derecho de inspeccionar cualquier barco que consideren sospechoso, incluso en aguas internacionales del Báltico. Nosotros, por supuesto, protestamos por todos los canales diplomáticos, declarando que esto era una violación directa del derecho internacional. Pero, como puede ver, esto no detuvo a los polacos. Lavrov hace una pausa y luego continúa. Su voz se vuelve aún más seria. Según nuestros datos, detrás de Polonia están los Estados Unidos. Washington busca cortar nuestras exportaciones de energía a través del Báltico. Polonia, en este escenario, es solo una herramienta. Los polacos hacen el trabajo sucio y la estrategia, sin duda, la determinan los estadounidenses. Putin frunce el ceño. ¿Tiene pruebas de la participación estadounidense? El director del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, interviene en la conversación. Indirectas, Vladimir Vladimirovich. Una semana antes del incidente, un grupo de asesores militares estadounidenses llegó al puerto polaco de Gdynia. Son especialistas en operaciones marítimas. Y lo que es más importante, el destructor estadounidense USS Porter se encontraba en el mar Báltico en el momento del incidente. Sus coordenadas están a solo 120 kilómetros del lugar de los hechos. Interceptamos transmisiones cifradas entre barcos polacos y el destructor estadounidense 4 horas antes del ataque. Putin dice lentamente, asimilando lo que ha oído. Es decir, ¿los estadounidenses coordinaron la operación? Naryshkin asiente. Alta probabilidad. Putin se recuesta en su silla, su mirada fija en un punto. Está inmerso en profundas reflexiones. Opciones para nuestra respuesta, dice finalmente. El primero en responder es Andrei Belousov, vicepresidente del gobierno. Vladimir Vladimirovich. Varias opciones. Opción 1. Diplomática. Una protesta enérgica. Exigir disculpas, compensaciones, castigo a los culpables a través de los tribunales internacionales. Putin sonríe. Su sonrisa carece de alegría. Tribunales internacionales controlados por Occidente. Sergei Viktorovich, ¿cuántas de nuestras protestas han sido consideradas objetivamente en los últimos 10 años? Lavrov, sin asomo de duda. Ninguna. Opción 2, continúa Putin. Belousov, sanciones económicas contra Polonia, cese del tránsito de gas, cierre del espacio aéreo, embargo comercial. Putin niega con la cabeza. Esto nos perjudicará más a nosotros que a ellos. Siguiente. Belousov. Opción 3. Respuesta espejo. Detención de un barco polaco en aguas internacionales. El jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, explica. La flota del Báltico puede interceptar un buque mercante polaco, realizar una inspección, detenerlo durante varios días. Putin lo mira con perplejidad. Es decir, rebajarnos a su nivel, convertirnos en piratas. Gerasimov, imperturbable. Demostrar que dos pueden jugar a este juego. Putin vuelve a negar con la cabeza. No, no somos piratas. Belousov, sin perder el ritmo. Opción 4. Respuesta militar. Un ataque limitado a la armada polaca. Putin mira a Gerasimov. Explique, Gerasimov. El general se endereza. La flota del Báltico puede lanzar un ataque con misiles de crucero contra una base naval polaca. Objetivo: las corbetas que atacaron nuestro petrolero, el ORP Gauron y el ORP Storm. Ambas se encuentran ahora en el puerto de Gdynia. Un ataque de alta precisión, mínimo daño colateral. Destruimos los barcos y a los asesinos. Putin dice lentamente, sopesando cada palabra. Esto sería un ataque a un país de la OTAN. Gerasimov. Polonia atacó primero. Nosotros respondemos.
Putin. La OTAN activará el artículo 5. Lavrov, como siempre, está listo para responder. No necesariamente. El artículo 5 se aplica en caso de agresión no provocada. Aquí, Polonia misma provocó. América y Alemania no querrán luchar por una provocación polaca. Putin permanece en silencio durante un largo rato. Su mirada recorre el mapa colgado en la pared. Finalmente toma una decisión. Andrei Removich, preparen las opciones de respuesta militar, pero no las implementen todavía. Primero hablaré con Tusk. Putin mira su reloj. 5:47 de la mañana, hora de Moscú. 3:47 en Varsovia. Contacten al primer ministro polaco. Díganle que el presidente de Rusia exige una conversación urgente. El asistente asiente y sale en silencio de la oficina. Putin mira a los ministros. Señores, Polonia ha cruzado la línea. 19 de nuestros ciudadanos están muertos. Esto no quedará impune. Prepárense para todos los escenarios. Varsovia, residencia del primer ministro. 3:52 de la mañana, hora de Varsovia. 5:52 de la mañana, hora de Moscú. Donald Tusk, primer ministro de Polonia, de 68 años, se despierta con el timbre abrupto del teléfono. Contesta. Al otro lado de la línea, el jefe de gabinete. Señor primer ministro, urgente. Moscú exige una conversación. El presidente Putin, personalmente. En medio de la noche, cuando los pacíficos habitantes de Varsovia ya estaban en su 10º sueño, el teléfono del primer ministro Tusk sonó, rompiendo el silencio. Señor primer ministro, urgente. Moscú exige una conversación. El presidente Putin, personalmente, dijo una voz al otro lado de la línea, sin admitir objeciones. Tusk, sorprendido, pero manteniendo la compostura, preguntó brevemente, ¿de qué se trata? La respuesta lo dejó en shock. Incidente en el Báltico. Nuestros barcos han hundido un petrolero ruso. ¿Hundido? ¿Qué diablos?, exclamó el primer ministro. Los detalles no están claros, pero el Kremlin exige una conversación urgente, continuó la voz. Sin perder un minuto, Tusk dio la orden. Conecten de inmediato y despierten al ministro de Defensa, que informe lo que ha sucedido. Vistiéndose a toda prisa, bajó a su despacho. Solo 8 minutos después, sonó el teléfono. Una línea segura. Tusk contestó. Señor presidente, dijo, presintiendo la tormenta que se avecinaba. La voz de Putin era gélida, dura como el acero. Señor Tusk. Tusk intentó iniciar el diálogo. Señor presidente, buenos días. Entiendo que llama por el incidente en el mar Báltico. Pero Putin no lo dejó terminar, interrumpiéndolo con una firmeza que le provocó un escalofrío. Incidente. Siguió una pausa pesada y opresiva. Luego, Putin continuó, cada palabra sonando como un golpe de martillo. Anoche, 25 de enero, a las 0:03, buques de guerra polacos atacaron el petrolero ruso Estrella del Báltico en aguas internacionales. Coordenadas: 54 grados, 42 minutos de latitud norte, 19 grados, 1 minuto de longitud este, 87 kilómetros de su costa. Aguas internacionales. Sus barcos abrieron fuego contra un buque civil. Un disparo de advertencia de artillería. Capturaron el petrolero por la fuerza. Arrestaron a la tripulación. Esposaron a 19 personas. Minaron el barco. Lo volaron. Las 19 personas murieron. Tusk permaneció en silencio, aturdido, conmocionado. Pero eso no era todo. Lo que seguía era aún más aterrador. Putin continuó, pintando un cuadro de catástrofe. 78.000 toneladas de petróleo en el mar. 240 toneladas ya derramadas. Una mancha de petróleo de 78 kilómetros cuadrados. La mayor catástrofe ecológica en el Báltico en 45 años. Millones de organismos marinos morirán. Las costas de varios países se contaminarán. Putin hizo una pausa y luego, con una ira apenas contenida, preguntó, ¿y a esto lo llaman incidente? Tusk intentó justificarse. Señor presidente, no estaba al tanto de los planes de nuestra armada.
Pero Putin volvió a interrumpir, su voz más fuerte, llena de indignación. ¿No lo sabía? Usted es el primer ministro. Sus militares atacan un buque extranjero en aguas internacionales. ¿Y usted no lo sabe? Inmediatamente iniciaré una investigación, respondió apresuradamente Tusk. Ya es tarde para investigaciones, tronó Putin. En el Kremlin, según se informa, todos se sobresaltaron cuando el presidente golpeó la mesa con el puño. La voz de Putin se volvió más baja, pero por ello más peligrosa, cada palabra penetrando hasta lo más profundo del alma. Señor Tusk, escúcheme con mucha atención. Siguió una pausa que dejó a Tusk paralizado. Putin continuó, marcando cada palabra. Polonia ha cometido un acto de agresión militar no provocada contra la Federación Rusa. Atacó un buque civil en aguas internacionales. Mató a 19 ciudadanos rusos. Hizo otra pausa antes de pronunciar las palabras fatídicas. Esto es un casus belli, un motivo de guerra. Señor presidente, Polonia no quería la guerra, intentó objetar Tusk. ¿No quería la guerra? Entonces, ¿por qué volaron nuestros barcos? Replicó Putin, sin darle oportunidad. ¿Cree que el artículo 5 de la OTAN los protegerá? ¿Que pueden matar impunemente a ciudadanos rusos, escondiéndose detrás de la espalda de Estados Unidos? Putin sonrió, y en esa sonrisa había una amenaza apenas disimulada. Se equivoca profundamente. Tusk, tratando de encontrar algún asidero, propuso: Señor presidente, resolvamos esto diplomáticamente. Pero Putin fue inflexible. La diplomacia terminó en el momento en que sus barcos abrieron fuego. La voz de Putin se volvió aún más dura. Ahora tienen 24 horas, exactamente 24 horas. ¿24 horas para qué?, preguntó Tusk, con un tono de desesperación en su voz. Putin comenzó a enumerar, lenta y claramente, cada exigencia, sonando como una sentencia. Primero, disculpas oficiales del gobierno polaco al más alto nivel por el ataque no provocado. Segundo, entrega de los comandantes de ambas corbetas, ORP Gavron y ORP Storm, a los órganos de investigación rusos. Serán juzgados por un crimen de guerra, asesinato de 19 civiles. Tercero, entrega del ministro de Defensa polaco, quien firmó la ley de bloqueo marítimo que autoriza ataques a buques rusos. Cuarto, compensación por 800 millones de dólares por el buque destruido, la carga, las personas fallecidas y el daño ecológico. Se hizo un silencio en la línea, pesado, opresivo. Tusk, con voz entrecortada, dijo: Señor presidente, esto es imposible. Polonia nunca aceptará entregar a sus ciudadanos a Rusia. Frío. Entonces habrá consecuencias, respondió Putin fríamente. ¿Qué consecuencias?, preguntó Tusk. En 24 horas, si no se cumplen las exigencias, Rusia lanzará un ataque militar contra la armada polaca. Silencio de conmoción. Tusk, apenas respirando, dijo: Esto sería un ataque a un país de la OTAN. Esto significa guerra. Entonces habrá guerra, respondió Putin con calma, pero con férrea determinación. Ustedes la empezaron, no nosotros. Ustedes atacaron primero, mataron a 19 personas. Ahora recibirán una respuesta. Putin habló con mayor dureza, sin dejar dudas sobre sus intenciones. Y no esperen que la OTAN salga a protegerlos. El artículo 5 funciona cuando un miembro de la alianza es atacado sin provocación. Aquí hay una razón. Polonia misma provocó, misma atacó un buque civil. La razón existe y reside en una peligrosa provocación. Polonia misma atacó un buque civil. La voz de Putin sonaba dura, marcando cada palabra. Estados Unidos no luchará por su provocación. Alemania no lo hará. Francia no lo hará. Se quedarán solos. Y luego, como una sentencia, sonó: 24 horas, señor Tusk. La cuenta atrás ha comenzado hasta las 6 horas y 47 minutos de la mañana del 26 de enero. Transmita al gobierno de Polonia. El tiempo se agota. Putin colgó el teléfono sin esperar respuesta. En la oficina de Varsovia, Donald Tusk estaba sentado con el auricular en la mano.
Su rostro estaba blanco como la cal. Un minuto después, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, irrumpió en la oficina. Tusk lo miró con desesperación. ¿Qué han hecho? Kosiniak-Kamysz, tratando de mantener la calma. Señor primer ministro, actuamos según la ley de bloqueo marítimo. Tusk explotó. Su voz temblaba de ira. ¿Qué bloqueo? Han volado un buque civil en aguas internacionales. Han matado a 19 personas. El petrolero se negó a obedecer. Intentó justificarse el ministro. Estaba en aguas internacionales, cortó Tusk. No tenían derecho a atacar. Tusk se levantó. Sus movimientos eran bruscos. Putin ha dado un ultimátum. 24 horas. 4 exigencias, incluida su entrega a Rusia. Kosiniak-Kamysz palideció. Sus ojos se abrieron de terror. ¿Entregarme a mí? A usted y a los comandantes de los barcos para ser juzgados por crímenes de guerra, confirmó Tusk. Y continuó, como si leyera una sentencia de muerte. Si no cumplimos, en 24 horas, Rusia lanzará un ataque militar contra nuestras fuerzas navales. Pero el artículo 5, comenzó Kosiniak-Kamysz. Putin dijo, la OTAN no intervendrá. Nosotros mismos provocamos el conflicto, lo interrumpió Tusk. Un pesado silencio se apoderó de la oficina. Reunión de emergencia del gobierno. En 30 minutos, todos los ministros, ordenó Tusk. Se acercó a la ventana y miró el amanecer sobre Varsovia. En su rostro se leía la desesperanza. Dios, ¿qué hemos hecho? Parte 5. La OTAN en pánico. Hora, 3 horas, 54 minutos, 55 segundos. Bruselas, cuartel general de la OTAN, 6 de la mañana, hora de Bruselas, 8 de la mañana, hora de Moscú. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe una llamada de emergencia de Varsovia. Llamaba Donald Tusk. La voz del primer ministro polaco estaba tensa, casi al borde del colapso. Mark, tenemos una crisis. Rusia ha dado un ultimátum. 24 horas. Rutte, sintiendo que algo andaba mal. Donald, ¿qué ha pasado? Tusk, de forma rápida y entrecortada, relata. Buques polacos atacaron un petrolero ruso. 19 muertos. Catástrofe ecológica. Putin exige la entrega de los culpables. Amenaza con un ataque militar. Rutte guardó silencio por unos segundos, tratando de asimilar lo que había escuchado. Luego, su voz estaba llena de incredulidad. Donald, ¿ustedes volaron un buque civil ruso? Nuestros militares actuaron de forma independiente. Intentó justificarse Tusk. ¿En aguas internacionales? Sí, por Dios. Donald, ¿se da cuenta de lo que han hecho? La voz de Rutte se volvió más dura. Necesitamos el apoyo de la OTAN. Artículo 5, insistió Tusk. El artículo 5 no funciona cuando ustedes atacan primero. Pero Rusia amenaza con atacar. Han provocado un contraataque, cortó Rutte, y continuó, como si le diera una última oportunidad. Donald, convocaré una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte en 3 horas, a las 9 de la mañana, pero no garantizo que la alianza los apoye. Mark, somos miembros de la OTAN desde hace 25 años, recordó Tusk, y en esos 25 años no han provocado una guerra con una potencia nuclear, replicó Rutte. Rutte suspiró pesadamente. Prepárense para una conversación difícil. Colgó el teléfono y se llevó las manos a la cabeza. Su asistente, preocupado por el aspecto del secretario general, preguntó: «Señor secretario general, ¿qué vamos a hacer?» «Rezar para que esto no se convierta en la Tercera Guerra Mundial», respondió Rutte con voz apagada. 9 de la mañana, hora de Bruselas. Reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte. La sala estaba llena. Representantes de los 32 países miembros de la OTAN. La atmósfera era pésima. La tensión flotaba en el aire. Rutte abrió la reunión. Su voz era solemne y seria. «Señores, tenemos una crisis sin precedentes». Continuó, exponiendo los hechos. Anoche, Polonia hundió un petrolero ruso en aguas internacionales. 19 personas murieron.
Catástrofe ecológica. Rusia exige la entrega de los culpables y amenaza con un ataque militar. El representante de Polonia, el embajador Bogdan Klich, pálido y demacrado, leyó las exigencias de Rusia. Disculpas, entrega de los comandantes de los barcos, entrega del ministro de Defensa, compensación de 800 millones de dólares. Rutte, dirigiéndose a los presentes, pregunta, ¿cómo debe reaccionar la OTAN? La representante de Estados Unidos, la embajadora Juliana Smith, levantó la mano. Ante todo, la situación legal. ¿Dónde se encontraba el buque ruso? En aguas internacionales, a 87 kilómetros de nuestra costa, respondió el representante de Polonia. El representante de Alemania, el embajador Peter Beyer, preguntó con incredulidad. Es decir, ¿Polonia atacó un buque civil en aguas internacionales? Actuamos en base a la ley de bloqueo marítimo de los recursos energéticos rusos, intentó explicar el representante de Polonia. El representante de Francia, el embajador Philippe Etienne, lo interrumpió, su voz llena de indignación. ¿Qué bloqueo? No pueden bloquear aguas internacionales. Esto es una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, añadió el representante de Italia. Se escuchan voces. Representante de Italia. Esto es una violación directa de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Representante de Polonia. El petrolero representaba una amenaza. Representante de Alemania. ¿Qué amenaza? El petrolero llevaba petróleo a China. No atacó a nadie. La discusión se enciende con nueva fuerza. Representante de Polonia. Señores, Rusia amenaza con un ataque militar. Somos miembros de la OTAN. Artículo 5. Representante de Alemania. El artículo 5 prevé la protección de un miembro que ha sido objeto de un ataque no provocado. Aquí Polonia atacó primero. El representante de Polonia se levanta indignado. Somos víctimas de la agresión rusa. Representante de Francia. Ustedes son los agresores. Hundieron su barco. En ese momento interviene el representante de Estados Unidos. Su voz suena áspera y autoritaria. Señores, me he comunicado con Washington. Todos guardan silencio. La posición de Estados Unidos es siempre un punto clave en cualquier discusión de la OTAN. La representante de Estados Unidos continúa, marcando cada palabra. El presidente Trump ha dejado claro. Hace una pausa, y esta pausa parece insoportablemente larga. Estados Unidos no entrará en guerra con Rusia por un incidente que Polonia misma provocó. Un silencio de conmoción recorre la sala. El representante de Polonia se levanta lentamente. Su rostro palidece de indignación. ¡Esto es una traición! La representante de Estados Unidos replica fríamente. Esto es realismo. Polonia atacó un buque civil en aguas internacionales, mató a 19 personas, creó una catástrofe ecológica. Estados Unidos apoyará a Polonia diplomáticamente, pero una intervención militar directa, no. El representante de Polonia, ahogándose de rabia, el artículo 5 es la base de la OTAN. El representante de Alemania, con calma pero firmeza, el artículo 5 no cubre las provocaciones. La representante de Reino Unido, la embajadora Barbara Woodward, interviene, su voz llena de preocupación. Pero si no protegemos a Polonia, la OTAN se derrumbará. Cualquier país pensará si nos protegerán. Representante de Francia. Si nos involucramos en una guerra con Rusia por una provocación polaca, la OTAN también se derrumbará, pero por ataques nucleares. Rutte golpea el mazo, pidiendo orden. ¡Señores! ¡Orden! Rutte continúa. Su voz suena cansada pero decidida. Propongo una resolución. La OTAN expresa su solidaridad con Polonia, condena el ultimátum ruso, llama al diálogo. Pero una intervención militar directa, solo si Rusia va más allá y ataca territorio polaco. Representante de Polonia. ¿Y nuestros barcos en el puerto de Gdynia? Rusia amenaza con destruirlos. Representante de Alemania. Los barcos que atacaron el petrolero ruso. Sí, entonces es un contraataque, legalmente justificado. El representante de Polonia, furioso, su voz se quiebra.
Están abandonando a un aliado. Rutte. Nadie abandona a nadie. Buscamos un equilibrio. Comienza la votación de la resolución. Solidaridad, pero no intervención militar. 18 países votan a favor. En contra, 5 países. Polonia, los países bálticos y Rumanía. 9 países se abstienen. La resolución es aprobada por mayoría. El representante de Polonia se levanta en silencio y sin mirar a nadie sale de la sala. Rutte suspira pesadamente. Señores, esta es la decisión más difícil, pero la alternativa es la Tercera Guerra Mundial. La reunión termina. La OTAN vacila. Polonia se queda sola ante el ultimátum ruso. Mientras tanto, en Baltiisk, región de Kaliningrado, en el cuartel general de la Flota del Báltico, 11 de la mañana, 25 de enero. El comandante de la Flota del Báltico, vicealmirante Alexander Nasatov, celebra una reunión con los comandantes de barcos y aviación. En una gran pantalla se muestra el mapa de la costa polaca. El objetivo principal está marcado: el puerto de Gdynia, una base naval. Almirante. Señores oficiales, la tarea es clara. En 19 horas, si Polonia no cumple con las demandas del presidente, atacaremos. El almirante señala el mapa. Objetivo: la base naval de Gdynia. Específicamente, 2 corbetas, ORP Gauron y ORP Storm, que son los barcos que atacaron nuestro petrolero. El almirante continúa. Ambas corbetas están ahora en puerto, atracadas en el muelle. La tarea es destruir ambos barcos con ataques de alta precisión, minimizando los daños colaterales. Comandante de la Brigada de Misiles, ¿qué medios utilizaremos? Almirante. Misiles de crucero Kalibr. Lanzamiento desde pequeños buques lanzamisiles del proyecto 21.631 Buyan M. Tenemos 3 de estos barcos en la flota del Báltico: Zeleny Dol, Serpukhov, Orejovo Tsuevo. Cada uno lleva 8 misiles Kalibr, un total de 24 misiles. El almirante continúa. 8 misiles por cada corbeta. Excesivo, pero garantiza la destrucción. Los otros 8 misiles son de reserva para objetivos adicionales. Comandante de aviación, ¿participarán las fuerzas aeroespaciales? Almirante. Sí, los cazas. Su 30 SM y su 35S proporcionarán cobertura en caso de un intento de interceptación por parte de la aviación polaca. Los aviones de ataque, Su-34, estarán listos para ataques adicionales si es necesario. Y los Su-34, esas temibles máquinas de ataque, estarán listos para lanzar ataques adicionales si la situación lo requiere. El comandante de Defensa Aérea, con creciente ansiedad en la voz, pregunta: ¿esperamos resistencia? El almirante, sin apartar la vista del mapa, responde con fría confianza. La defensa aérea polaca es débil. Algunas baterías Patriot, pero contra los Kalibr, que vuelan bajo a velocidad supersónica, son, en esencia, poco efectivas. Sin embargo, el almirante añade de inmediato, como si anticipara el desarrollo de los acontecimientos: no obstante, estén preparados para todo. Activen todos los sistemas de defensa aérea en los barcos y baterías costeras. Nadie debe ser tomado por sorpresa. Los comandantes, conscientes de la gravedad del momento, asienten en silencio, aceptando la orden. El almirante, recorriendo con la mirada a los presentes, pronuncia cada palabra, revelando los detalles de la operación. El plan general es el siguiente: hora del ataque, 6 horas y 47 minutos de la mañana del 26 de enero. Si el ultimátum no se cumple exactamente a las 6 de la mañana, los barcos Buyan M se dirigirán a las zonas de lanzamiento designadas en aguas internacionales del Mar Báltico. A las 6 horas y 45 minutos, la última confirmación de Moscú. Si la orden es confirmada, el lanzamiento. A las 6 horas y 47 minutos, la salva. Los 24 misiles, simultáneamente. Distancia al objetivo, 380 kilómetros. Tiempo de vuelo de los misiles, 12 minutos. Y a las 6 horas y 59 minutos, el impacto. Ambas corbetas serán destruidas.
Un silencio resonante se apodera de la sala. Todos son conscientes de la magnitud de lo que se avecina. Esto no es solo una operación, es un momento histórico. El almirante, como si pusiera un punto final, pronuncia: este será el primer ataque de Rusia contra objetivos militares de un país de la OTAN en toda la historia. Pero de inmediato, su voz se vuelve más dura. Pero una orden es una orden. Los polacos mataron a 19 de nuestros ciudadanos. Recibirán una respuesta que recordarán durante mucho tiempo. El almirante mira a los oficiales con una mirada penetrante. ¿Preguntas? El comandante del buque, Zeleny Dol, superando la tensión interna, se atreve a preguntar: Señor almirante, si la OTAN responde, si los barcos polacos o estadounidenses intentan interceptar... El almirante lo interrumpe, sin esperar a que termine la frase. Estamos en aguas internacionales y tenemos todo el derecho de estar allí. Si alguien intenta detenernos, nos defenderemos, y con mucha determinación. El almirante concluye la reunión, resumiendo: tiempo de preparación, 18 horas de hoy. Para esa hora, todos los barcos, misiles y aviones deben estar en plena disposición de combate. La orden de lanzamiento vendrá personalmente del presidente. El almirante vuelve a mirar a los oficiales y en su voz resuena una determinación inquebrantable. Servimos a Rusia. Todos se ponen de pie y un coro potente y unificado de voces resuena en la sala. Servimos a Rusia. La reunión ha terminado. Los pequeños barcos lanzamisiles Zeleny Dol, Serpukov y Orekovo-Zuevo ya están comenzando los preparativos para zarpar. Cada uno de ellos lleva 8 misiles de crucero Kalibr en lanzadores verticales. Su alcance es de hasta 2.500 kilómetros, la velocidad de 800 a 900 kilómetros por hora. La altura de vuelo es de solo 20 a 50 metros sobre el agua y la precisión de impacto es de 3 a 5 metros. Esto los hace prácticamente ininterceptables para los sistemas de defensa aérea convencionales. Mientras tanto, en el aeródromo de Cherniachovsk, en la región de Kaliningrado, los cazas Su-30SM y Su-35S ya se están preparando para proporcionar una cobertura aérea fiable. Y al lado, como aves rapaces, se encuentran los Su-34, aviones de ataque con una carga completa de bombas y misiles, listos para realizar cualquier tarea adicional. La flota del Báltico de Rusia espera, está lista para el combate. Solo espera una cosa: la orden del presidente. Varsovia. Las últimas horas antes del ultimátum. 25 de enero. 18 horas. Hora de Varsovia. 20 horas. Hora de Moscú. Quedan solo 12 horas para que expire el ultimátum. El primer ministro Tusk no ha dormido en 38 horas. Ojeras, el rostro demacrado, como tallado en piedra. Las últimas 14 horas han sido de negociaciones ininterrumpidas, llamadas, intentos desesperados de encontrar una salida a la situación. Una llamada a Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. Su voz es fría e inflexible. Señor primer ministro, la posición de Rusia es inmutable. 4 demandas, las 4, sin compromisos. Tusk, tratando de mantener la compostura, responde: Sergei Viktorovich, estamos dispuestos a hacer las máximas concesiones. Disculpas oficiales. Yo mismo compareceré ante las cámaras. Compensación. La aumentaremos a $1.000 millones. Los comandantes de los barcos serán juzgados en Polonia. Una sentencia severa, se lo garantizo. Lavrov, sin la menor duda, replica: no nos interesa el tribunal polaco. Deben ser juzgados en Rusia por el asesinato de ciudadanos rusos. Tusk, sintiendo que el suelo se le escapa de los pies, intenta objetar: esto es legalmente imposible. Nuestra Constitución... Lavrov lo interrumpe, sin dejarle terminar. Ese es su problema, no el nuestro. Tusk, aferrándose desesperadamente a la última esperanza, suplica: Sergei Viktorovich, le ruego, denos alguna oportunidad de compromiso. Lavrov,
Como un muro, responde: el compromiso es cumplir las 4 demandas. Quedan menos de 12 horas. Lavrov cuelga. Tusk está desesperado. Un último intento. Llama directamente a Putin. El asistente del presidente ruso, con voz imperturbable, responde: el presidente no está disponible. Le transmitiré que ha llamado. Tusk, sin rendirse, insiste: es una cuestión de guerra y paz. Necesito hablar con el presidente. El asistente articulando cada palabra. El presidente ya ha expuesto su posición. Todo está dicho. Adiós. Y en el teléfono se escuchan breves tonos de ocupado. Tusk cuelga el teléfono y en ese momento se da cuenta de la desesperada situación. Putin no negociará. El ultimátum es definitivo. Tusk mira a los ministros reunidos en la oficina y pronuncia: tenemos menos de 12 horas y no hay solución. El ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, con esperanza en la voz, propone: ¿quizás un cumplimiento parcial? Disculpas y compensación. Tusk, con amargura, niega con la cabeza. Putin se niega a un cumplimiento parcial, o todo o nada. El ministro de Defensa, Kosiniak Kamis, que ya ha dimitido pero sigue formalmente en el cargo, propone: ¿quizás entregar a los comandantes de los barcos? ¿Quizás entregar a los comandantes de los barcos? 2 oficiales polacos en una prisión rusa. Eso sería un suicidio político. El gobierno caería. Mejor el gobierno que el país. Un pesado silencio se cernió en el aire. La opción militar. ¿Qué pasaría si Rusia realmente atacara? El ataque sería contra Gdynia, contra las 2 corbetas. Según nuestras estimaciones, Rusia utilizará misiles de crucero Kalibr. Nuestra defensa aérea es poco efectiva contra ellos. ¿Víctimas? Depende de la precisión de los ataques. Si solo son los barcos, decenas de miembros de la tripulación. Si impactan en edificios acreditados de la base, podrían ser cientos. Tusk cierra los ojos. Dios mío. OTAN. Tusk sonríe amargamente. La OTAN nos abandonó. La reunión de hoy demostró que nadie luchará por nuestra provocación. Estados Unidos se negó a intervenir militarmente. Alemania y Francia también. Estamos solos. De nuevo, un pesado silencio. Opciones. La primera: capitular. Cumplir todas las exigencias de Rusia. Suicidio político. El gobierno caería. Me crucificarían. La segunda: negarse. Aceptar el ataque. Esperar que Rusia se limite a los barcos y no vaya más allá. Y si va más allá... En ese momento el tiempo pareció detenerse. ¿No hay una tercera opción? Sikorski niega con la cabeza. No. Tusk mira el reloj. 18 horas y 34 minutos. Faltan 11 horas y 13 minutos para el ultimátum. Evacuar al personal de la base de Gdynia. La mayor cantidad de personas posible. Ahora. Ya ha comenzado, pero queda poco tiempo. La población civil en Gdynia. Se ha anunciado una evacuación voluntaria, pero evitamos el pánico. No queremos un éxodo masivo. Bien. Tusk se levanta. Se acerca a la ventana, mira la Varsovia nocturna, y un pensamiento no le da paz. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un ataque a un petrolero llevó al país al borde de la guerra con Rusia? Tusk se vuelve hacia los ministros. Preparen la declaración. En una hora me dirigiré a la nación. Explicaré la situación. Diré la verdad. ¿Qué verdad? Que cometimos un error. Que nuestros militares excedieron sus polnomochia. Que estamos dispuestos a las máximas disculpas y compensaciones, pero no podemos entregar a nuestros ciudadanos a Rusia, y que mañana por la mañana Rusia podría atacar. Se hizo un silencio opresivo. Preparen el texto. En una hora al aire. 25 de enero, a las 19 horas y 30 minutos, hora de Varsovia, o a las 21 horas y 30 minutos, hora de Moscú. Palacio Presidencial en Varsovia. Estudio para los discursos a la nación. Donald Tusk está sentado a la mesa. Ante él, las cámaras. Detrás de las cámaras, operadores, asistentes, asesores. Sobre la mesa,
la bandera de Polonia. En la solapa de su chaqueta, la bandera de la Unión Europea y la bandera de Polonia. Su rostro está cansado, pero decidido. Operador. 3, 2, 1. Al aire. Tusk mira a la cámara. Queridos compatriotas, ciudadanos de Polonia, esta noche ha ocurrido un evento que coloca a nuestro país ante el desafío más grave de las últimas décadas. Las fuerzas navales polacas atacaron y hundieron un petrolero ruso en aguas internacionales del mar Báltico. 19 miembros de la tripulación murieron. Pausa. Tusk respira hondo. Quiero ser absolutamente honesto con ustedes. Fue un error. Nuestros militares actuaron basándose en la ley de bloqueo marítimo que el Parlamento aprobó en diciembre. Pero la ley se aplicó incorrectamente. El petrolero estaba en aguas internacionales. No representaba una amenaza directa. El ataque fue injustificado. 19 personas murieron. Ciudadanos rusos, civiles. Tusk continúa. En nombre del Gobierno de la República de Polonia, ofrezco mis más profundas disculpas por esta tragedia. Me disculpo ante las familias de las víctimas. Me disculpo ante el pueblo ruso. Fue un error, por el cual Polonia asume toda la responsabilidad. Tusk hace una pausa. Esta mañana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió un ultimátum. 4 demandas, 24 horas para cumplirlas. Polonia está dispuesta a cumplir 2 de ellas. Ofrecemos disculpas oficiales. Lo hago ahora mismo ante el mundo entero. Pagaremos una compensación total, $800 millones, a las familias de las víctimas y por los daños ecológicos. Tusk continúa, pero no podemos cumplir las otras 2 demandas. Rusia exige la extradición de los comandantes de los barcos y del ministro de Defensa para ser juzgados en Rusia. La Constitución de Polonia prohíbe la extradición de ciudadanos polacos a estados extranjeros. Los comandantes serán juzgados en Polonia, según las leyes polacas, por exceso de autoridad y homicidio involuntario. Serán castigados, pero en Polonia, no en Rusia. Varsovia, oficina del primer ministro. Tusk, con el rostro reflejando la pesadez de las decisiones tomadas, se dirige a la nación. Habla de la tragedia, de la muerte de 19 ciudadanos rusos, pero de inmediato pone un punto final. Es un homicidio involuntario. Serán castigados, pero en Polonia, no en Rusia. La voz de Tusk se vuelve más firme. Entiende la posición de Moscú. 19 muertos. Eso es dolor. Es una demanda de justicia. Pero la justicia, según él, no puede lograrse a costa de violar la Constitución polaca. El primer ministro hace una pausa, y en esa pausa se suspende la tensión. Sus palabras suenan como una advertencia, como un presentimiento de lo inevitable. Si Rusia no acepta nuestras disculpas y compensación, si Rusia insiste en la extradición de nuestros ciudadanos, entonces mañana por la mañana, a las 6:47, Rusia podría lanzar un ataque militar contra objetivos militares polacos. Se produce un silencio. Tusk mira directamente a la cámara, como intentando llegar a cada polaco. Quiere que conozcan la verdad, por amarga que sea. La OTAN no intervendrá. El artículo 5 del Tratado de la Alianza, esa vaca sagrada de la seguridad colectiva, no se activará. ¿Por qué? Porque Polonia misma provocó el conflicto. Polonia atacó primero. Y ahora Polonia enfrentará esta crisis sola. Tusk continúa. Su voz suena más tranquila, pero con no menos determinación. Ha ordenado la evacuación del personal de la base militar de Gdynia. Se recomienda a los residentes de la ciudad y las áreas circundantes que abandonen temporalmente sus hogares. Esto no es pánico, es solo una precaución. Y de nuevo, la voz de Tusk cobra fuerza, se vuelve más firme. Pero quiero decir otra cosa, pronuncia. Polonia no se doblegará. Reconocemos nuestro error, pedimos disculpas, pagamos compensaciones, pero no traicionaremos a nuestros ciudadanos. Promete, si mañana Rusia ataca, aguantaremos. Hemos sobrevivido a particiones, a ocupaciones, al comunismo. Sobreviviremos a esto también. Finalmente, Tusk
concluye su discurso a la nación. Queridos compatriotas, las próximas horas serán difíciles, pero lo superaremos juntos. Dios salve a Polonia. El primer ministro se levanta, hace una pequeña reverencia y sale del encuadre. Las cámaras se apagan. En el estudio reina un silencio sepulcral. Un asistente se acerca a Tusk. Señor primer ministro, dice, buen discurso. Tusk pronuncia cansado. Veremos qué dice Putin. Mientras tanto, en Moscú, en el Kremlin, en el centro de situación, ya son las 23 horas y 35 minutos, hora de Moscú, lo que corresponde a las 21 horas y 35 minutos en Varsovia. Vladimir Putin observa la transmisión del discurso de Tusk por un canal seguro. Un intérprete traduce cada palabra. El rostro del presidente ruso permanece impasible. Cuando Tusk termina su discurso, Putin se reclina lentamente en su silla. Ministros y generales, conteniendo la respiración, esperan su reacción. Un minuto de silencio. Putin reflexiona sobre lo escuchado. Luego pronuncia: aceptó las disculpas, prometió compensación, pero no entregará a los culpables. Belousov observa con cautela. Vladimir Vladimirovich, es un cumplimiento parcial. Putin replica: un cumplimiento parcial es un rechazo. El presidente se levanta. 19 ciudadanos rusos están muertos, dice. Los asesinos deben ser castigados en Rusia. El tribunal polaco es una farsa. Les darán penas condicionales o un par de años, y los liberarán en un año. La voz de Putin se endurece. No, declara. Esto es inaceptable. Lavrov intenta suavizar la situación. Vladimir Vladimirovich, dice, Tusk ha reconocido públicamente la culpa de Polonia. Es un paso importante, pero insuficiente, responde Putin. Mira su reloj. Son las 23 horas y 37 minutos. Quedan 7 horas y 10 minutos para que expire el ultimátum. Andrei Removich, se dirige Putin a Belousov. Estado de la flota del Báltico. Belousov informa. Plena preparación para el combate. Los pequeños buques lanzamisiles han salido a las zonas designadas. Coordenadas. Aguas internacionales del mar Báltico. 180 kilómetros de la costa polaca. 24 misiles, Kalibr, listos para el lanzamiento. Aviación en alerta. Esperamos su orden. Putin asiente. El general Gerasimov continúa. Vladimir Vladimirovich, los objetivos están confirmados. Los buques ORP Gauron y ORP Storm están ambos en el puerto de Gdynia, atracados en el muelle. Polonia ha evacuado a la mayor parte del personal. En los buques hay tripulaciones mínimas, turnos de guardia. ¿Cuántas personas?, pregunta Putin. Según nuestras estimaciones, responde Gerasimov, entre 8 y 12 personas en cada buque, un total de 16 a 24 personas. Putin guarda un largo silencio. En sus ojos se lee la reflexión. Si da la orden, morirán otras 2 docenas de personas. Militares polacos. Sí, son de los que atacaron el petrolero ruso, pero aún así... Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Tragar la humillación? ¿Permitir que Polonia mate a ciudadanos rusos impunemente? No, hay que trazar una línea. Putin mira a Belousov. Los objetivos son solo los buques, ordena. No hay ataques a objetivos costeros. Minimizar los daños colaterales. Entendido, solo los buques, confirma Belousov. Si después de nuestro ataque Polonia o la OTAN intentan responder, continúa Putin, ¿estamos preparados? Gerasimov responde con confianza. La flota del Báltico y la aviación están en plena preparación para el combate. La defensa aérea de la región de Kaliningrado está activada. Si la OTAN interviene, estamos listos. Bien, dice Putin. Vuelve a mirar el reloj. Son las 23 horas y 42 minutos. A las 6 en punto, dice Putin. La última verificación. Si Polonia no cambia de posición antes de las 6 y 30 minutos, ejecutamos la operación. Entendido, responde Belousov. El reloj sigue su curso implacable. La noche del 25
al 26 de enero de 2026. Mar Báltico, aguas internacionales, 180 kilómetros de Gdynia. 3 pequeños buques lanzamisiles rusos, Zelionidol, Serpukhov, Orekovo-Zuevo, han tomado posiciones. En cada uno de ellos, 8 misiles de crucero Kalibr. En lanzadores verticales, en mar abierto, donde las olas alcanzan los 2 o 3 metros, y el penetrante viento del noroeste trae consigo un frío de 2 grados bajo cero, el buque de patrulla Zelionidol mantiene el rumbo hacia el oeste. A bordo, en los lanzadores verticales, 8 misiles de crucero Kalibr mortales están inmóviles. En el puente, observando el mar oscuro y agitado, se encuentra el comandante del buque, el capitán de segundo rango, Maxim Sokolov. Sus pensamientos son interrumpidos por un mensaje cifrado de Baltiisk. Preparación número 1. Espere la orden de lanzamiento a las 6:45 de la mañana. En ese mismo instante, la voz de Sokolov resuena por el intercomunicador del buque. Puesto de combate de misiles. Preparación número 1. La respuesta no se hace esperar. Puesto de combate de misiles. Preparación número 1. Coordenadas de los objetivos introducidas. Esperamos la orden. Sokolov mira su reloj. 2 horas y 17 minutos de la noche. Quedan 4 horas y 28 minutos para el posible lanzamiento. Un tiempo que puede cambiar los destinos. Mientras tanto, en Gdynia, en la base naval, las manecillas del reloj marcan las 0 horas y 35 minutos hora de Varsovia o las 2 horas y 35 minutos hora de Moscú. El muelle está casi vacío. La mayor parte del personal ha sido evacuado. Atracados en el muelle hay 2 corbetas, ORP Gauron y ORP Storm. Sus cubiertas están iluminadas por proyectores. En cada buque hay un turno de guardia. 10 personas en el Gauron, 12 en el Storm. En el puente del Gauron se encuentra su comandante, el capitán Lars Kowalski. No duerme, y el sueño no le llega. Es el mismo Kowalski que dirigió el abordaje del petrolero. Sabe que, posiblemente, en unas horas, los misiles rusos llegarán aquí. Kowalski mira la ciudad, las luces de Gdynia. Miles de personas duermen en sus casas, sin sospechar que el amanecer puede traer la guerra. En su cabeza pasan pensamientos. ¿Actuó correctamente esa noche? ¿Dio correctamente la orden de atacar el petrolero? Cumplió las instrucciones, la ley de bloqueo marítimo, las directivas del mando. Pero 19 personas murieron. Ahora otras 20 podrían morir. Su tripulación y la tripulación del Storm. ¿Fue correcto? En Varsovia, en el Palacio Presidencial, son las 3 horas y 15 minutos de la noche, o las 5 horas y 15 minutos, hora de Moscú. El primer ministro Tusk no duerme. Está sentado en su despacho, con el teléfono delante y sus asistentes al lado. Cada 15 minutos, un intento de llamar al Kremlin. Sin éxito. Tusk intenta todos los canales posibles. Línea directa con Putin, a través de Lavrov, a través del embajador de Rusia en Varsovia, a través de mediadores en los Emiratos Árabes Unidos, China, Turquía. Todos se niegan. El presidente Putin no está disponible. La posición de Rusia ha sido comunicada. Tusk entiende. Putin no quiere hablar. La decisión ha sido tomada. Mira el reloj. 3 horas y 18 minutos. Quedan 3 horas y 29 minutos para el ultimátum. Tusk dice en voz baja: Dios nos ayude. En Moscú, en el Kremlin, son las 5:20 de la mañana. El presidente Putin está sentado en el centro de operaciones. Delante de él hay informes de inteligencia, los últimos datos de los satélites. Gdynia. La base ha sido evacuada. En los buques hay tripulaciones mínimas. La defensa aérea polaca está activada, pero es poco efectiva contra los Kalibr. El destructor estadounidense USS Porter abandonó el mar Báltico anoche, dirigiéndose al Mar del Norte. Estados Unidos no quiere estar cerca cuando empiece todo. Las armadas alemana y danesa también se han retirado de la zona de conflicto.
Todos entienden. En hora y media algo sucederá. Belousov. Vladimir Vladimirovich. 5 horas y 20 minutos. Hasta la hora H. Putin. ¿Cambios en la posición de Polonia? Lavrov. Ninguno. Tusk intenta llamar, pero no respondemos. Su última declaración oficial. Disculpa y compensación. Se niegan a entregar. Putin. Es decir, ¿la respuesta es no? Lavrov. De hecho, sí. Putin guarda un largo silencio. La tensión en la sala aumenta. Bortnikov. Vladimir Vladimirovich, estamos listos. Putin. ¿Moralmente? Bortnikov. Técnicamente y moralmente. Putin se levanta. Comienza a caminar por la habitación. Todos guardan silencio. Putin se detiene junto a un mapa. 19 personas. 19 ciudadanos rusos asesinados por militares polacos. Si no respondemos, será una señal para todos. Se puede matar a Rusia impunemente. Hoy Polonia. ¿Mañana quién? Los países bálticos. Rumanía. Putin se vuelve hacia los ministros. No, la línea se traza aquí. Ahora. Putin regresa a la mesa. Se sienta. Mira a Belousov. A las 6:30, la última verificación. Si Polonia no cambia de posición, a las 6:47, ejecutamos. Belousov. Entendido. El reloj sigue su curso, contando los últimos minutos antes de que el mundo cambie para siempre.